Yadira Carrillo, reconocida actriz mexicana, ha sido protagonista de recientes titulares que han dejado a muchos sorprendidos. Tras una ausencia de 16 años en la pantalla chica, ha decidido retomar su carrera actoral. Su reaparición se dio en un cameo, en Las hijas de la señora García, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores. Además, se ha confirmado que será la protagonista de la nueva versión de El privilegio de amar, bajo la producción de José Alberto Castro. Paralelamente, su vida personal ha estado en el ojo público debido a su matrimonio con el abogado Juan Collado, quien obtuvo su libertad en septiembre de 2023 tras 4 años en prisión. Recientemente, han surgido rumores sobre una posible separación entre Yadira y Juan. Al ser cuestionada al respecto, Yadira ha preferido mantener su vida privada en reserva, enfocándose en su regreso profesional. La industria del entretenimiento tiene sus reglas, y una de ellas es que las estrellas que desaparecen rara vez regresan con el mismo brillo. Pero Yadira Carrillo nunca fue una estrella común. Su presencia en la televisión marcó una época dorada en las telenovelas mexicanas, y su inesperada reaparición en la pantalla después de 16 años de ausencia dejó a todos en shock. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Su belleza seguía intacta, su porte elegante y su presencia arrolladora parecían desmentir los rumores de que había decidido abandonar el mundo del espectáculo para siempre. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué la llevó a regresar después de tantos años en la sombra? Para entender la magnitud de su regreso, primero hay que recordar cómo desapareció. En los primeros años de los 2000, Yadira Carrillo era una de las actrices más queridas de México. Su talento la llevó a protagonizar exitosas telenovelas como La Otra, Amarte es mi pecado y Barrera de amor, convirtiéndose en una de las figuras más prometedoras de la televisión. Pero, de repente, todo cambió. En 2008, en la cima de su carrera, Yadira tomó una decisión que dejó a sus seguidores perplejos: se retiró sin previo aviso. No hubo escándalos, ni despedidas emocionales, solo un silencio inquietante. Muchos especularon que se alejó para dedicarse a su vida personal, y con el tiempo, la confirmación llegó. Se había casado con Juan Collado, un prestigioso abogado con una poderosa lista de clientes, entre ellos expresidentes y figuras influyentes del país. Lo que pocos sabían era que detrás de ese aparente cuento de hadas, se escondía una historia llena de sacrificios, renuncias y decisiones difíciles. Su desaparición no fue solo una elección personal, sino el inicio de un capítulo de su vida que la llevaría a enfrentar momentos de gran incertidumbre. Con su matrimonio, Yadira dejó atrás los reflectores para convertirse en la esposa de uno de los hombres más poderosos del país. Su vida pasó de los estudios de grabación a los eventos de alta sociedad, rodeada de lujos y exclusividad. Durante años, su único papel fue el de ser la mujer incondicional que acompañaba a su esposo en cada paso. Pero todo cambió en 2019, cuando Juan Collado fue arrestado bajo acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero. De la noche a la mañana, la vida de Yadira Carrillo dio un giro inesperado. Lo que antes era una existencia privilegiada, se convirtió en una pesadilla mediática. Durante 4 años, la actriz vivió una agonía silenciosa, viendo a su esposo tras las rejas y enfrentando rumores de que su fortuna se desmoronaba. Los medios especulaban sobre su situación financiera, sobre si tenía problemas económicos y sobre la posibilidad de que estuviera considerando regresar a la televisión para recuperar estabilidad. Pero ella siempre se mostró firme, asegurando que su amor por Juan Collado era inquebrantable y que no necesitaba volver al mundo del espectáculo. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué, después de tanto tiempo de mantenerse al margen, decidió regresar? El primer indicio de que algo estaba por suceder llegó de manera discreta. Sin previo aviso, Yadira Carrillo apareció en Las hijas de la señora García, un proyecto donde hizo un pequeño cameo. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que los fanáticos enloquecieran. Su aparición no solo fue inesperada, sino que desató una ola de preguntas: ¿era esto una simple participación especial o el anuncio de algo mucho más grande? La respuesta llegó poco después y fue aún más impactante. Se confirmó que Yadira no solo estaba de vuelta, sino que lo haría en grande. La actriz fue elegida como la protagonista de la nueva versión de El privilegio de amar, una de las telenovelas más icónicas de la televisión mexicana. La noticia dejó a todos sorprendidos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo alejada de los reflectores? Los rumores no tardaron en aparecer. Algunos aseguraban que la crisis económica tras la detención de su esposo la había obligado a volver a trabajar.
Otros decían que la relación con Juan Collado se había desgastado y que su regreso a la televisión era su manera de empezar de nuevo. Pero la verdad, según fuentes cercanas, era aún más impactante. Yadira Carrillo estaba cansada del silencio. Durante años, vivió a la sombra de su matrimonio, relegada a un papel secundario en su propia vida. Ahora, con 51 años, decidió que era momento de recuperar su identidad, de volver a hacer lo que amaba y de demostrar que aún tenía mucho por dar en la industria. En una entrevista reciente, Yadira dejó entrever su nueva mentalidad. Yo siempre he amado la actuación, y creo que los tiempos de Dios son perfectos. Ahora me siento lista para regresar, dijo con una sonrisa enigmática. Sin embargo, lo que no dijo en esa entrevista fue lo que realmente la llevó a tomar esta decisión. Detrás de su regreso hay una historia de lucha interna, de batallas personales y de decisiones que marcaron su destino. Su regreso no solo significaba un nuevo capítulo en su carrera, sino también un mensaje claro. Yadira Carrillo estaba de vuelta, pero esta vez, en sus propios términos. El anuncio de su participación en El privilegio de amar generó un revuelo inmediato. Las redes sociales se llenaron de comentarios, desde fanáticos emocionados hasta detractores que aseguraban que su tiempo ya había pasado. Pero Yadira no parecía preocupada por las críticas. Para ella, este regreso era mucho más que una oportunidad laboral. Era la reivindicación de una mujer que, después de haber vivido en la sombra durante años, decidió recuperar su lugar bajo los reflectores. Pero lo más impactante estaba aún por venir. Su regreso era solo la primera parte de una historia mucho más grande, una historia que finalmente revelaría lo que nadie imaginó sobre su vida. Porque detrás de su decisión de volver, había una verdad que hasta ahora había mantenido en secreto. Yadira Carrillo estaba lista para confesar algo que cambiaría por completo la percepción que todos tenían sobre ella. Lo que estaba a punto de admitir dejaría a todos sin palabras. Desde el momento en que Yadira Carrillo anunció su matrimonio con el abogado Juan Collado en 2012, la imagen pública de la actriz cambió radicalmente. Pasó de ser una de las estrellas más queridas de las telenovelas mexicanas a una mujer envuelta en un mundo de lujos, poder y secretos. Pero lo que parecía ser un cuento de hadas, con una boda espectacular y una vida de ensueño, escondía una realidad que pocos imaginaban. Ahora, a sus 51 años, Yadira está lista para admitir lo que nadie esperaba sobre su relación con Collado. Cuando Yadira Carrillo conoció a Juan Collado, él aún estaba casado con la actriz y conductora Leticia Calderón, con quien tenía 2 hijos. La separación de Collado y Calderón fue altamente mediática, y los rumores de que Yadira había sido la causa de su divorcio la convirtieron en el blanco de críticas y señalamientos. A pesar de las polémicas, Yadira siempre defendió su amor. En entrevistas aseguraba que su relación con Juan era sólida, basada en el respeto y el compromiso. Pero con el paso del tiempo, comenzaron a surgir preguntas incómodas. ¿Por qué dejó su carrera de forma tan abrupta? ¿Realmente era feliz en esa vida llena de lujos y eventos de alta sociedad? ¿O había algo más que nunca quiso contar? Desde que se casó con Collado, Yadira desapareció de la televisión y del ojo público. Mientras su esposo consolidaba su poder como abogado de la élite política mexicana, ella dejó de lado sus sueños y se convirtió en la esposa perfecta. Sin embargo, no todo era tan idílico como parecía. En entrevistas, Calderón insinuó que Collado tenía una personalidad dominante y que su relación con Yadira no era tan ideal como se veía en las fotos. Yo conozco a Juan, decía Leticia en varias declaraciones, y sé cómo es. Pero Yadira siempre mantuvo silencio. Defendió a su esposo contra las críticas, apoyándolo incluso cuando su nombre comenzó a sonar en investigaciones sobre corrupción y crimen organizado. En julio de 2019, el mundo de Yadira Carrillo se vino abajo. Juan Collado fue arrestado bajo graves acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero. De la noche a la mañana, la mujer que había vivido en la exclusividad y el lujo se vio en medio de un escándalo que acaparó los titulares. Las cámaras captaban a Yadira visitando la cárcel con el rostro desencajado, sosteniendo la mano de su esposo, tratando de mantener la imagen de una esposa inquebrantable. Pero detrás de esa fachada, la actriz estaba viviendo una pesadilla. Cuando Collado fue encarcelado, las especulaciones sobre la relación de la pareja no tardaron en surgir. Se decía que la fortuna de la actriz estaba en peligro, que Yadira estaba perdiendo bienes y que incluso había considerado divorciarse en secreto. Pero ella desmintió todo. En cada entrevista, reafirmaba su amor por Collado, asegurando que jamás lo abandonaría.
Sin embargo, en círculos cercanos a la familia, comenzaron a filtrarse versiones distintas. Personas allegadas aseguraban que la actriz estaba agotada, que había considerado regresar a la televisión porque la estabilidad económica que una vez tuvo se estaba desmoronando. Pero lo más impactante estaba por venir. Ahora, con su regreso a la pantalla, Yadira Carrillo ha comenzado a romper el silencio. En una reciente entrevista, dejó entrever una verdad que nunca antes había dicho. Sus palabras sorprendieron a todos. Yo di todo por amor. Lo dejé todo. Pero hoy me doy cuenta de que también perdí mucho de mí en el camino. ¿Qué significa esto? Se arrepiente de haber abandonado su carrera. Su relación con Collado no fue lo que esperaba. Lo que parecía un amor inquebrantable podría haber sido, en realidad, una prisión dorada. El regreso de Yadira no solo es un intento por recuperar su lugar en la televisión, sino también una declaración de independencia. Por primera vez en años, está tomando el control de su propia vida, lejos de las sombras de su matrimonio. Pero, ¿qué fue lo que realmente la llevó a tomar esta decisión? Las luces de los reflectores iluminaron su vida con el brillo del éxito, pero en la sombra, Yadira Carrillo enfrentaba una lucha silenciosa. Lo que alguna vez fue un amor de ensueño con Juan Collado se convirtió en una historia de sacrificio, desgaste y dolor oculto. A sus 51 años, la actriz finalmente admite lo que nadie imaginó sobre su vida, y con ello, surgen nuevas interrogantes. ¿Realmente sigue siendo la esposa incondicional de Collado? ¿O está atrapada en una relación que ya no le pertenece? El mundo del espectáculo se conmocionó cuando comenzaron a circular rumores sobre una posible separación. Sin embargo, lo que pocos saben es que detrás de esos rumores hay una verdad aún más desgarradora. Desde la detención de Juan Collado en 2019, Yadira se convirtió en su única aliada visible. Mientras los antiguos amigos y socios del abogado desaparecían de su vida, ella permanecía firme, visitándolo en prisión, defendiéndolo en cada entrevista y proclamando su amor incondicional. Pero con el paso del tiempo, las cosas cambiaron. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que esas visitas a prisión se volvieron cada vez más frías, más distantes. Al principio, Yadira llegaba con la misma sonrisa de siempre, tratando de mantener la fortaleza que la caracterizaba. Pero poco a poco, la presión y la angustia comenzaron a hacerme ya en ella. La mujer que un día renunció a todo por amor, ahora se veía atrapada en una vida que jamás imaginó. El deterioro de la relación se volvió evidente cuando Yadira, quien solía hablar con entusiasmo sobre su esposo, empezó a cambiar su discurso. Sigo aquí, porque soy una mujer de palabra, dijo en una entrevista reciente, pero su mirada reflejaba una tristeza que no podía ocultar. Las especulaciones se dispararon. Algunos aseguraban que la actriz ya no sentía lo mismo, que solo estaba esperando el momento adecuado para alejarse. Otros decían que su lealtad se debía más a un sentido de responsabilidad que a un amor genuino. Lo cierto es que en el círculo íntimo de la actriz, las conversaciones sobre una posible separación ya no eran un secreto. No es la misma, ha cambiado, es una mujer cansada, agotada, que ha dado todo de sí, reveló una persona cercana a su familia. Yadira estaba viviendo un infierno emocional. Mientras intentaba mantenerse firme, su corazón estaba roto. Detrás de la sonrisa que mostraba a las cámaras, Yadira enfrentaba noches de insomnio, en las que las lágrimas eran su única compañía. Los problemas financieros comenzaron a golpear su estabilidad. Aunque durante años disfrutó de una vida de lujos, la ausencia de Juan Collado y la incertidumbre sobre su futuro hicieron que la actriz sintiera que su mundo se desmoronaba. Había días en los que no quería salir de su casa. La soledad le pesaba como nunca antes. A veces pienso en todo lo que dejé atrás, en todo lo que pude haber hecho diferente, confesó en una conversación privada que más tarde se filtró. La mujer fuerte y decidida que todos conocieron estaba al borde del colapso emocional. Según fuentes cercanas a la familia, Juan Collado comenzó a notar el cambio en su esposa. Desde la prisión, intentó convencerla de que siguiera esperándolo, de que no renunciara a él. Pero algo dentro de Yadira había cambiado. Durante una de sus últimas visitas, el abogado le pidió que se mantuviera a su lado, que no lo dejara solo en este momento difícil. Pero la respuesta de la actriz lo dejó sin palabras. Juan, yo ya no sé quién soy en todo esto, le dijo con la voz quebrada. Por primera vez, Yadira dejó ver que el amor que la mantuvo atada a él durante tantos años se estaba desmoronando. A pesar de que la actriz nunca ha confirmado una separación, en los últimos meses han surgido versiones que aseguran que Yadira está preparándose para un nuevo capítulo en su vida.
Se ha dicho que ha comenzado a considerar regresar a la televisión, retomar su carrera y, sobre todo, reconstruir su identidad fuera de la sombra de Collado. Los medios de comunicación han comenzado a preguntarse, ¿está Yadira Carrillo lista para despedirse de su pasado? Las señales están ahí. Desde su cambio de actitud hasta su decisión de regresar a la televisión, todo indica que la actriz está lista para cerrar una etapa y comenzar de nuevo. Pero, ¿será capaz de dar ese paso? ¿O el peso de la culpa y la lealtad la obligarán a seguir atrapada en una relación que ya no la hace feliz? La respuesta a esta incógnita podría ser la revelación más impactante de todas. La vida de Yadira Carrillo siempre pareció sacada de un cuento de hadas. Una actriz exitosa, una mujer elegante y admirada, y un amor que prometía ser eterno. Pero detrás de esa imagen pública se escondía una realidad mucho más compleja, una que pocos se atrevían a imaginar. El sacrificio fue la constante en su vida. Durante años, renunció a sus sueños, se alejó de los reflectores y dedicó su existencia a un amor que la consumió por completo. Ahora, a sus 51 años, Yadira finalmente admite lo que nadie imaginó. Su destino estuvo marcado por un sacrificio silencioso, uno que la dejó atrapada entre la lealtad y el vacío. Cuando Yadira Carrillo decidió dejar su carrera para enfocarse en su matrimonio con Juan Collado, muchos la elogiaron por ser una esposa ejemplar, dedicada y comprometida. Él es mi todo, es mi razón de ser, decía en aquel entonces con una sonrisa en el rostro. Pero con el paso del tiempo, esa decisión se convirtió en una carga difícil de soportar. Alejarse de los foros, los reflectores y los escenarios significó perder una parte esencial de su identidad. La actriz que alguna vez deslumbró en la pantalla se convirtió en una figura en la sombra, reducida al papel de esposa y defensora inquebrantable de su esposo. Lo que pocos sabían era que, en silencio, Yadira se preguntaba una y otra vez: ¿qué habría pasado si nunca hubiera renunciado a mi carrera? La nostalgia por lo que dejó atrás se convirtió en un peso constante en su corazón. Cuando Juan Collado fue arrestado, Yadira no dudó en estar a su lado. Salió a los medios, defendió su honor y aseguró que lucharía hasta el final para demostrar su inocencia. Pero con cada visita a la prisión, con cada noche en vela preguntándose qué sería de su vida, comenzó a darse cuenta de algo: su lealtad le estaba costando su felicidad. Él me necesita, pero, ¿qué hay de mí? Esa pregunta comenzó a atormentarla. Desde la cárcel, Juan Collado le pedía que se mantuviera fuerte, que siguiera esperándolo, que nunca lo abandonara. Y ella lo hacía. Día tras día, se mostraba firme, sonriente, con la misma determinación que la había caracterizado siempre. Pero cuando las cámaras se apagaban y la soledad la envolvía, la verdad era otra. Las lágrimas eran inevitables, las noches se hacían eternas, y la sensación de estar atrapada en una vida que ya no le pertenecía se volvía cada vez más insoportable. A medida que pasaban los años, Yadira comenzó a notar que el mundo a su alrededor cambiaba. Sus amigos se alejaron, las ofertas de trabajo dejaron de llegar, y su nombre dejó de sonar en la industria del entretenimiento. Lo que más le dolió fue el aislamiento. Me siento sola, como si ya no existiera fuera de esta burbuja, confesó en una conversación privada con una persona de confianza. El sacrificio de haberse dedicado en cuerpo y alma a su matrimonio la dejó sin un camino propio. Cuando intentó buscar apoyo en su círculo cercano, recibió respuestas frías, distantes. Parecía que todos la habían dejado atrás, como si fuera parte de un pasado que ya no interesaba. El peso de la soledad se volvió insoportable. Un día, mientras estaba en casa, revisando viejas fotos y entrevistas, se encontró con un video de sí misma en sus años dorados como actriz. En la pantalla, vio a una Yadira diferente, una mujer llena de energía, con sueños, ambiciones, y una mirada que irradiaba seguridad. Fue en ese momento cuando lo entendió todo. Se dio cuenta de que, en algún punto del camino, se perdió a sí misma. Se dio cuenta de que su amor por Juan Collado la llevó a dejar todo atrás, sin preguntarse si realmente era lo mejor para ella. Y se dio cuenta de que había pasado demasiados años sacrificándose en silencio, sin permitirse pensar en su propia felicidad. Por primera vez, en mucho tiempo, Yadira empezó a considerar algo que nunca antes se había permitido: la posibilidad de recuperar su vida. Quizá era demasiado tarde para volver a ser la actriz que alguna vez fue. Pero no era tarde para encontrarse a sí misma. A partir de ese día, una idea comenzó a rondar su mente: tal vez era el momento de dejar de lado el sacrificio y empezar a pensar en su propia felicidad. El momento que nadie esperaba llegó.
Después de años de silencio, de especulaciones, de rumores que iban y venían, Yadira Carrillo decidió hablar. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que estaba a punto de confesar. Fue un día común, o al menos eso parecía. La prensa había dejado de buscarla con la misma intensidad, los titulares ya no hablaban de ella con la misma fuerza que antes. Pero entonces, con un solo mensaje, todo cambió. Tengo algo que decir, es hora de contar mi verdad, publicó en sus redes sociales. La noticia se esparció como pólvora. ¿Qué iba a revelar? Se trataba de su matrimonio, de su futuro, de algo que nadie se había atrevido a preguntar. Cuando finalmente apareció frente a las cámaras, con los ojos brillantes, con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad en su rostro, el mundo entero contuvo la respiración. Con voz pausada, Yadira comenzó a hablar. Durante mucho tiempo, he vivido con una carga que no puedo seguir soportando. He callado, he fingido estar bien, he tratado de ser fuerte por los demás, pero ya no más. Hoy, necesito ser fuerte por mí. Las palabras resonaron con fuerza. La mujer que había sido símbolo de elegancia, de fortaleza, de lealtad, estaba a punto de revelar algo que la desgarraba por dentro. Todos pensaban que su matrimonio era una prueba de amor inquebrantable, que su lealtad era absoluta, que su destino estaba ligado para siempre a la espera de su esposo. Pero entonces, lo dijo. Yo también necesito ser libre. Las miradas se congelaron. Por primera vez, Yadira Carrillo admitía que el sacrificio había sido demasiado, que la soledad la había consumido, que el amor incondicional que una vez sintió se había transformado en una prisión invisible. Lo amé con toda mi alma, y lo sigo queriendo, pero también me he dado cuenta de que he dejado de vivir mi propia vida. Era la primera vez que la actriz hablaba con tanta honestidad sobre lo que realmente sentía. No se trataba solo de defender a su esposo, no se trataba solo de esperar. Se trataba de ella, pero eso no fue todo. Con un nudo en la garganta, Yadira miró a la cámara y dijo lo que nadie imaginó escuchar. He callado muchas cosas, pero hay algo que siempre me pregunté, ¿realmente fui la única? La pregunta cayó como una bomba. Los rumores de infidelidad de Juan Collado habían circulado por años. Pero nunca, hasta ese momento, Yadira se había atrevido a abordarlos de frente. No dio detalles, no mencionó nombres. Pero en su mirada había una verdad que todos comprendieron. El amor por el que había dado todo, tal vez nunca había sido tan puro como ella creyó. Después de esa confesión, hubo un silencio. Las redes estallaron. La prensa no tardó en reaccionar. Y los seguidores de Yadira se dividieron entre los que la apoyaban y los que no podían creer lo que estaba diciendo. Pero para ella, no había vuelta atrás. Ese día, con esa declaración, con esas palabras llenas de dolor y liberación, tomó la decisión más importante de su vida. A mis 51 años, he decidido empezar de nuevo. Era un renacer, un punto final a años de sacrificio, de espera, de lealtad sin límites. Y un comienzo para una nueva Yadira Carrillo. Después de su confesión, las preguntas se multiplicaron. ¿Qué haría ahora? ¿Volvería a la televisión? ¿Se alejaría de todo para siempre? Pero una cosa era segura, Yadira Carrillo ya no era la misma. Se había atrevido a decir lo que nadie imaginó. Había roto el silencio, había dejado atrás el miedo, y ahora estaba lista para escribir un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo donde, por primera vez en mucho tiempo, ella era la protagonista. Y así terminamos este impactante relato sobre Yadira Carrillo. ¿Qué opinas de su confesión? ¿Te sorprendió su decisión? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal Secretos de Historia, activar la campanita, darle like y compartir este video para que más personas conozcan esta historia llena de giros inesperados. Nos vemos en el próximo video.